para mí hablar de Larrañaga es algo muy cercano, muy emotivo, muy emocional, pero guardaré las composturas debidas. Un personaje fascinante en el que yo me zambullí año 92, que como ya sabéis ese es el gran año de la victoria del comunismo. Yo estaba dispuesto que iba a recibir un puesto en la embajada de la Unión Soviética, sobre todo porque había caído la Unión Soviética entonces, o estaban matando a comunistas en el medio mundo, y entonces el señor José Antonio Ejido, siempre dispuesto a irse a subirse en todas las modas, se puso a reivindicar un héroe comunista de mi provincia, de mi pueblo, del que yo ya tenía referencias, y que es un héroe que es injustamente desconocido. Yo no había leído bien, yo pensaba que la escuela se llamaba Dolores Ibarruri, que fue una gran amiga de Jesús en el Comité Central del Partido Comunista de España, siendo una vizcaína y el otro guipuzcoano. Pero es del hijo, pues está muy bien, el hijo es el internacionalismo en acción, ¿no? Exactamente discrepo moderadamente con el título, porque Jesús Larrañaga no es la generación de los orígenes del comunismo, pero sí es la generación de la eclosión, de la mayor proyección que ha tenido en el País Vasco nunca el comunismo, por las condiciones históricas tan duras, por los aciertos políticos de la Internacional Comunista, resolución de 1935 de los Frentes Populares, y la política del Partido Comunista de España, que aplicó esa resolución, y luego por el coraje, por el carisma y por el liderazgo de líderes extraordinarios como Larrañaga. Pero ya para el año 35-36, incluso cuando en el año 35 se funda oficialmente el Partido Comunista, ya ha existido una estructura que se llamaba la Federación Vasco-Navarra del Partido Comunista. Y probablemente desde el año 17 hay una escisión. Yo creo que el 17 es el año de la creación de la tercera internacional, ¿no? O el 18. 19. Pues ya para el 19 hay una escisión en Vizcaya del PSOE, ¿no? Yo creo que es Perezagua, probablemente es Leandro Carro, probablemente es Solís también, pero mi época de estudio es un poco después. Pero un poco después es un cambio también político radical, porque ya el partido siguió siendo una estructura originalmente precaria y pequeña, pero su influencia se dispara al calor de la posición que tiene frente al golpe de Estado fascista y antes frente a la creación del Frente Popular. O sea, el Frente Popular, aplicando las resoluciones aprobadas por, creo que es el 7º Congreso, Dimitrov, acierta en el caso español, pero como así, como un guante en una mano, ¿no? Es decir, la unidad de las fuerzas, clase media, clase pequeño burguesa, clase trabajadora, clase obrera campesina, fuerzas de centro a los comunistas y más allá, frente al enemigo común. Pero eso, los trotskistas dicen, no, pero eso llevó al reformismo. No llevó a ningún reformismo, chico. No llevó a ningún reformismo. Porque probablemente eso era inviable el año 19 y el año 20, porque en el año 19 y en el año 20, quien reacciona contra el comunismo, contra la Unión Soviética, es el PSOE, y con el PSOE hay más que palabras, hay una bronca fuerte. Hay sectarismo, no, hay hostias porque la socialdemocracia se puso de lado de la agresión a la Unión Soviética. Luego se produce la división bolcheviques-mencheviques, todo lo que tocaba era la confrontación. Pero ya el ascenso del fascismo en Alemania y en Italia, el peligro mortal del fascismo en España, que lo fue, el peligro de guerra contra la Unión Soviética, lleva a una decisión acertada de la gran maquinaria de hacer revolucionarios que fue la Internacional Comunista, que fue la Comintern, ¿no? Bueno, entonces ahí el Partido Comunista de Euskadi es la fuerza política y militar que se dispara como un cohete, entonces yo lo que hago es, digo, bueno,
es una etapa en lo personal muy dura para mí. Tenía como 3 crisis a la vez, una de las cuales es la caída de la Unión Soviética. Es una campaña de anticomunismo feroz. Entonces el señor Ejido dijo, sí, pues vamos a hacer un libro que reivindique al mayor héroe que ha dado nunca el comunismo vasco, y al que le pique, que se rasque. Entonces conseguí que un antiguo camarada de mi primer partido, marxista-leninista, por supuesto, por la gracia de Dios, que se llamaba Laya, que luego ya no existía entonces, pero era un concejal de cultura del ayuntamiento de Beasain. Y le dije, mira camarada, Larrañaga es de allí, tú ayúdame a hacer una investigación sobre el hijo más digno de tu pueblo. Y dijo, de acuerdo. Yo era Euskadiko Esquerra, estaban en coalición creo que con el PNV, dijo, yo me encargo, tú tranquilo, para allá. Me dieron, la subvención que me dio me permitió financiarme un viaje en autobús a Madrid. Pero fue muy importante, en serio, no que exagero. Pero ese viaje en Madrid me permitió ir al archivo histórico del Partido Comunista de España, me permitió ir al Colegio de los Escolapios de Madrid, donde estuvo preso el camarada Jesús Larrañaga, y me permitió ir al cementerio de Madrid, ya no me acuerdo cómo se llama, hay un cementerio importante allí, de la Almudena, donde busqué la tumba de Larrañaga, y eso no existe, porque lo mataron, de ahí pasó un osario, vaya usted a saber, pero Larrañaga está en nosotros. Larrañaga está en nosotros. Realmente, el pago que tuve yo es la carta que me mandó la familia de Larrañaga, luego os la leeré, eso sí que fue un pago que llena mi corazón. Y luego, yo fui al Archivo Histórico Nacional, porque se supone que según la ley de amnistía, del año 77, ¿no? 76, pues los archivos penales de la dictadura de Franco tenían que estar en el Archivo Histórico Nacional. Y bueno, por favor, el archivo penal del camarada Larrañaga. Y me dijo, pues no está, pues no ha venido. Pues, dije, hombre, coño, ¿cómo que no? ¿Y la ley? Es que la ley, no sé. Entonces yo dije, yo estoy trabajando para el ayuntamiento de Beasain, no les vengo a tranquilos, pero me jode que no esté aquí, que estén incumpliendo la ley. Bueno, yo les dije, les canté mis 40, y en estas, al de un mes, recibo esto. ¿Os acordáis? Bueno, no os acordáis, si os vais a acordar. Antes había unos contestadores telefónicos donde te grababan. Pongo y la voz de un madero. Porque un madero se sabe cuando habla el madero. Un madero, es un madero, el madero. ¿Sabéis lo que es un madero? Un madero, 10.000 lapiceros. Pues era el madero del archivo de la policía de Madrid, el archivo central, no sé si, no, ahí está, no sé. Me dijo, sí, señor, le vamos a mandar ahora por correo la ficha penal del camarada Larrañaga. Sometido a un tribunal franquista militar el año 41 y fusilado el año 42. Entonces obligué a la policía a cumplir a efectos de esto. Y recibí allí, de todo lo que le acusaban, los hijos de puta de la dictadura franquista el año 41. A los 5 grandes héroes del Comité Central del Partido Comunista de España, encabezados por Ixtieguez, que era el jefe del partido en Madrid cuando Besteiro y los anarquistas y compañía dieron el golpe de Casado. En abril del año 39, Dieguez y compañía podían haber aguantado. La idea era aguantar allí en Madrid hasta que se desencadenase la Segunda Guerra Mundial y vincular aquí al ejército inglés. Ese era el juego, pero los socialdemócratas de derechas y los... Bueno, no voy a insultar mucho, en fin, no vale para nada, pero yo quedo como un grosero, pero el caso es que estos cuadros caen, son fusilados porque no hemos ganado la batalla de Leningrado. A partir de que se gana la batalla de Leningrado, los comunistas dejan de ser sistemáticamente, y sobre todo los cuadros comunistas, dejan de ser sistemáticamente asesinados. De Franco, porque Franco empieza a hacer cálculos y dice, coño, estos cabrones van a ganar, voy a tener que dar cuentas, si llega a caer un año después, Larrañaga lo hubiese condenado a muerte y tal vez le hubiesen conmutado la pena, o no, porque Larrañaga
se cargó a los jefes de la rebelión fascista en mi pueblo, que es Donosti. Y bien cargados que estaban. Perdónenme, no hay que poner la otra mejilla. Es más, este libro no solamente papelitos, entonces estaban vivos unos camaradas de primer nivel que eran coetáneos de Larrañaga. Yo iba con mi tecnología de punta era un grabador que tenía unas cintitas así, y me encontré con Santiago Álvarez, que era un dirigente histórico del Partido Comunista de España, comisario de una división, era Manuel Chapús, un dirigente de la CNT, era de su familia, era Sebastián Zapirain, que era uno de los grandes dirigentes del Partido Comunista de España en Guipúzcoa, en fin, a otros camaradas, gente de su familia, en fin, etcétera. ¿No? Luego transcribí a mano todas pero allí había todavía personas vivas que me testimoniaron, me dieron un testimonio personal. Claro, un historiador, imagínate, clásico de la prehistoria, no puede interrogar a ningún hueso, pero yo sí tuve la suerte de encontrarme con camaradas vivos, unos con notoriedad, otros no, y vi cómo llegan a la cercanía de la muerte los verdaderos comunistas contentos de haber dado la vida por la causa más noble del mundo, que es la causa del comunismo, ¿no? Ellos tenían un fuego y una fuerza en el interior, sabiendo que ellos habían pasado la mayor parte de su vida derrotados, encarcelados y en la marginación más absoluta, porque perdieron la guerra. Un camarada que era un viejito de... ¿Cómo se llama? Lo tengo aquí. Un momentito. Bueno. Le faltaba una pierna porque había participado en el asalto bajo la dirección de Larrañaga del Hotel María Cristina de San Sebastián, lo estuvimos el otro día, 1000 milicianos armados, 1000, he vuelto a releer mis propios escritos, porque yo no trabajo todos los días con esto y soy un ordenador, tendría que volverme a leer lo que yo mismo escribía y no se reivindica suficiente que es las milicias de la clase obrera donostiarra y guipuzcoana consigue aplastar militarmente la rebelión de 2 regimientos de los cuarteles de Loyola del ejército español, con el apoyo de algunos traidores, tanto de la Guardia Civil como de la Guardia de Asalto, como de la policía y algunos falangistas que estaban allí, ¿no? Entonces, ese camarada le faltaba una pierna, porque se le había tumbado a todos en una batalla que fue tremenda. Entonces, la gente de mi pueblo, el 20 de enero tocan el tambor porque los ingleses quemaron la ciudad en 1808. Muy bien, está bien. Pues a mí también de niño a tocar el tambor allí. Tú bien, está bien. Vale, viva los ingleses. Quemaron la ciudad. Pero nadie recuerda, y yo me acuerdo un poco de la madre de todos estos, que el 19 en julio de 1936 la clase obrera donostiarra, sobre todo dirigida por los comunistas, pero también con anarquistas, con socialistas, con republicanos, con funcionarios de la República leales, porque la gente del PNV dijo que iba a cuidar conventos en las afueras de la ciudad. Es lo que dice la primera persona, el primer maestro que tengo que me pone la pista de Larrañaga, porque tuve la suerte de conocer en persona, pero más de 10 años atrás, al diputado electo del Frente Popular en 1936, el camarada Miguel de Amilibia y Machimbarrena, que además fue presidente de la Junta de Defensa de Guipúzcoa, pero era del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, pero del ala más leal al comunismo y a la Unión Soviética y al marxismo y al marxismo-leninismo del PSOE. ¿Qué nos estás contando? Pues sí, ya sé que vosotros solamente habéis conocido el PSOE de Borrell, y yo también, lo he conocido más, y el de Felipe, el del GAL, el que mató a Santi Brouard. Esos son los que hemos conocido. Pero es que había otros PSOE, estaba el PSOE de Juan Negrín, que fue el último presidente de la República. Entonces, yo me encuentro, es un chavalillo, yo creo que
menos capullo que lo que soy hoy, y me fui a buscarle a un viejito de 80 años que acababa de venir del exilio argentino, de 40 años, y Miguel de Amelivia es una familia muy conocida en Donosti. Su abuelo, su bisabuelo rompe las murallas medievales de la ciudad, el alcalde Eustace Amelivia, y toda esta generación se incorpora a la revolución. Miguel de Amelivia, socialista marxista, negrinista, Eustace Amelivia Tacho, del Partido Comunista de Euskadi, caído, Ramón de Amelivia, al que yo llegué a conocer, y Joaquín de Amelivia, muerto también en el frente en Cataluña, el año 37, yo creo. Familia de revolucionarios. Entonces, Miguel de Amelivia y Machín Barrena, él debía la vida a Jesús Larrañaga, porque diputado la candidatura del Frente Popular, Miguel de Amelivia, hablo de las elecciones del 36, pero creo que es enero del 36, el golpe de Estado de los enemigos es el 18 de julio, el 36, el Frente Popular, formado por emanación de la política y de la Internacional Comunista, agrupa al Partido Comunista, al Partido Socialista Obrero Español, a Izquierda Republicana, hasta los trotskistas del POUM, y en Euskal Herria, además de todos esos, Acción Nacionalista Vasca. Aunar fuerzas en función del enemigo principal, que es el fascismo. Entonces, él encabeza la lista. Hay a veces tensiones, me estaba leyendo ahí, porque no todo el mundo veía bien a los comunistas, había republicanos más moderados, que no querían incluso estar en la candidatura, pero el primero es Miguel de Amelivia, elegido diputado. El segundo es Jesús Larrañaga, que gana miles de votos. La primera vez que se presenta en las elecciones, el 31, creo que tiene 900 votos. Ahí tuvo 39.000 votos o algo así. Pero el primero es el PNV. El PNV, ¿no? Bueno, me pierdo un poco porque estoy improvisando y se me va un poco la olla, pero quiero decir que Miguel de Amelivia, diputado, nosotros ganamos en julio, militarmente, existen las milicias antifascistas, obreras y campesinas, que no encuentro en físico la foto, pero creo que aquí tengo la foto de lo que son, mira, estas son las MAOC guipuzcoanas. Pasar un poco, tener cuidado que esto no es un incunable de un monasterio, pero pronto va a ser y no me quedan más libros que ese. Estas son las milicias antifascistas, obreras y campesinas que ordena crear el Partido Comunista tras la insurrección de Asturias, octubre de 1935. Dice, bueno, aquí o agarramos de fusil o nos viene otro golpe de Estado. Entonces, en Donosti, las MAO organizan un núcleo muy importante de la juventud obrera, ¿no? Entonces, ese núcleo, entrenado por el hermano del capitán Galán o el teniente Galán, que lo fusilan en Jaca el año 30, creo, el hermano es un oficial del Partido Comunista y les enseña a dar tiros y a andar en formación. Bueno, eso, junto a las milicias de la CNT, que como siempre, unos desastres, pero bueno, hay, en fin, son los que consiguen derrotar a los dos regimientos. Las milicias se van a Éibar o a no sé dónde, diciendo que, escuchando que hay unos fachas allí, y eso aprovechan los dos regimientos para tomar la ciudad. Toman el casino, que soy el ayuntamiento, toman el Hotel María Cristina, y no sé qué más. Pero son dos regimientos con cañones y con infantería y con artillería y con un montón de munición. Vuelven en el tren los milicianos y hay una batalla de un montón de gente muerta. Son capturados los jefes oficiales, los cuarteles, que ahora se habla en Donosti, que van a hacer casas porque no hay casas y tal. Nadie dice, es que eso es una conquista de la clase obrera de mi pueblo. No, la clase obrera ya no existe. La posmodernidad dice que esto lo construyen los marcianos, bueno, obreros y clase obrera ya no hay, ¿no? Solo hay identidades menos la obrera, ya no hay. Entonces nadie se da cuenta, le llevé al pobre David, que dimos nos llovía, mira, este hotel fue liberado por la clase obrera de mi pueblo, ¿no? Pero Larrañaga es el gran líder, el gran dirigente o sea, entraremos un poco de lo general, trataremos de ir un poco a lo particular, ¿no? De una vida extraordinaria. Las MAOC
milicias antifascistas, obreras y campesinas, brazo miliciano obrero armado del Partido Comunista de España y de Euskadi, y sujeto fundamental de la derrota que la cuenta el camarada Miguel de Amilibia, mi maestro, el viejito, se muere poco tiempo después. Además, luego, lo que iba a ser mi partido, Hassi, solicita ya y es aceptado que se convierta en un miembro honorario de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Miguel de Amilibia, diputado del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Con posiciones que luego él va explicando cuando él habla, antes de que lo echen del PSOE, porque a todos los de Negrín le echa a la gente de Prieto. El camarada está hablando de hacer un verdadero socialismo, pero de verdad socialista, pero también vasco, que compagine la identidad nacional con la identidad social. Y Miguel de Amilibia en México saca una carta: crear un partido obrero revolucionario, procurar reforzar entre los trabajadores la conciencia de clase y el espíritu socialista, luchando en una Euskadi avanzada y amante de la paz por un mundo socialista. Dice, el socialismo en Euskadi debe proceder siempre teniendo presente la realidad de la nacionalidad vasca, en su día y previo los oportunos acuerdos. En fin, claro, lo echaron rápido. El camarada debía la vida, como digo, porque en la última retirada de la República, en el frente del norte, lamentablemente el enemigo rodeó a las fuerzas que quedaban republicanas y obreras en el puerto del Musel, creo que es Gijón, y entonces el que no subía un barco o se subía rápidamente al monte o lo que le esperaban era el paredón. Entonces Jesús le metió a Miguel en un barquito y llegó vivo a Burdeos. También Miguel no era un hombre de armas. Miguel era un abogado que había defendido a los obreros presos en el 35, pero era el director de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián. Había conseguido por oposición una plaza de alto funcionario de la Caja de Ahorros. Pero no era un hombre de plomo. Miguel sí. Digo, Jesús sí. Miguel termina por irse al exilio y Jesús lo que hace es volver otra vez a Cataluña e integrarse en el frente de lo que queda de la República, hasta luego ser cayó en el último punto que quedaba la República, que era Gijón, puerto del Musel, y luego vuelve a caer en el último punto geográfico que le queda a la República, que es el puerto de Alicante. El puerto de Alicante no he estado nunca por allí, estaba en Alicante, la sede del Partido Comunista de España, por cierto, pero el puerto, por lo visto, está rodeado de una colina, entonces en la colina aparecen la Legión y en el puerto están los republicanos, el ejército de la República, y la gente se suicidaba. Menos los del Partido Comunista, porque Jesús Larrañaga hizo un discurso en voz alta y dijo, camaradas, perdemos la guerra, la lucha sigue en otro contexto. Nada de pegarse un tiro. Y los camaradas no se pegaron un tiro, aguantaron, se fueron al campo de la Albatera y bueno, a unos los mataron. Pero Jesús hizo una cosa extraordinaria, que fue escaparse del campo de la Albatera, porque habían venido los falangistas de Donosti a ajustar cuentas con Jesús, que les había derrotado en julio del 36. Y el enemigo tiene memoria, nosotros también tenemos memoria, pero él se escapa, yo no sé cómo, a pie, porque aparece luego en Bucó, o Bocale en vasco, que es un pueblo a las afueras de Bayona, donde él se hace comunista. Ya, si os parece, aterrizo un poquito a la película de la vida personal de Jesús Larrañaga, ¿no? Si os parece, ¿no? Eso es combinar un poco lo general y lo particular. Yo descubro que las condiciones particulares de Jesús son de su relación con la identidad vasca y con el nacionalismo vasco, a partir de su cercanía
él es hijo de una familia muy católica, el padre se va de la casa, él se hace seminarista para hacerse jesuita. Eso pasa mucho tiempo después con el franquismo, porque Guipúzcoa no tiene universidades, salvo seminario. Pero además la familia de Jesús es una familia muy católica, como les pasa, y nos pasa a los guipuzcoanos, y a los vizcaínos, en fin. Lo que es difícil es ser protestante en la España del año 30, pero ser católico, y muy católico, como es la madre Margarita. Y entonces es formado por los jesuitas, como decía Aníbal Ponce, llevan 5 siglos formando a la gente, bueno, 5, no tanto, pero varios siglos, saben bien educar, es un tipo muy dispuesto y enseña en latín, tiene una base cultural muy importante, le enseñan declamación para predicar la Eucaristía, los testamentos, los sacramentos, o como se llama aquello, los textos sacros, pues es un buen orador y es un buen, ¿no? Pero después va entrando en contacto con la realidad nacional, y él lo que se acerca es a una rama radical del nacionalismo, que es Gallástegui, él y Gallástegui, que forman, le llaman Gudari, él forma parte de una escisión, Yagui, y creo que también PNV, porque el PNV oficial era la Comunidad Nacionalista Vasca de Ramón de la Sota. Entonces, una cosa que le marca a Jesús joven, que además tiene una experiencia de obrero metalúrgico en Bucó, que es también un centro comunista francés, ¿no? Pero después su vinculación con el nacionalismo es la oposición que hace Gallástegui y Yagui a la represión del ejército español a una sede comunista, no era Partido Comunista de Euskadi, es año 23, en los que los militares toman la sede y disparan contra Solís y varios comunistas allí, algunos de ellos son muertos. Y Gallástegui protesta contra aquello, mientras que Ramón de la Sota, que es alcalde de Bilbao, del PNV oficial, dice apoyo al ejército español por haber metido en cintura a estos subversivos. Entonces ya, digamos, hay un acercamiento de Yagui, la primera militancia de Jesús, al comunismo, ¿no? Por la vía de varias posiciones. Por ejemplo, Yagui protesta por la intervención del Reino de España en el Rif, que es el año 20, 21, 22, ¿no? Pero también la Internacional Comunista ha pedido la solidaridad con los rifeños frente al colonialismo español. Entonces ahí se van produciendo un acercamiento un poco lateral del Jesús nacionalista vasco radical al comunismo. Luego se hace obrero metalúrgico de las acerías de Bucó-Bocale. Yo estuve allí, Bucó-Bocale. Yo estuve el año 92. El año 92, la ciudad de Bucó tenía un alcalde comunista, y ha tenido un alcalde comunista desde el año 25, salvo la época de Petén y de la invasión alemana, siempre hubo en Bucó un alcalde comunista. Ahora será, vete a saber, vaya usted a saber, ¿no? Y por cierto, me dijeron que yo tenía que entrevistar a un señor que había conocido a Jesús Larrañaga. ¿Cómo es eso? Me presento allí, en una casita, y me encuentro con André Moine. ¿Y quién es André Moine? Es un veterano del Partido Comunista de Francia que en su casa tiene un gran cuadro con una condecoración que le da la República Argelina. Dije, coño, yo vengo a hablar contigo del año 36, ¿y tú qué pasa con esto de Argelia? Entonces, el camarada André Moine, un héroe mítico del Partido Comunista de Francia, se había encargado del año 36 y 37 de aprovisionar en armas y todo lo que podían en barco desde Bayona por la ría de Bilbao a Bilbao. ¿Sí? André Moine, año 36, sobre todo 37. André Moine, vuelvo a decir. Moine además es cuervo, pero era un pájaro maravilloso, el más maravilloso no tenía nada de cuervo negro, era un hombre dulce y maravilloso. Pero un internacionalista que consagró la vida a las causas justas, porque después de que perdiésemos la República, él se hizo militante en Argel
el Jazair del Partido Comunista de Argelia, y con otro gran comunista dirigían un periódico comunista en Argel, y el año, a partir de que empieza la Revolución Nacional Argelina, él contribuye a crear una milicia comunista que apoya al Ejército de Liberación Nacional Argelino. Entonces, esos comunistas franceses que defienden la independencia de Argelia son torturados, la mujer de él fue horriblemente torturada. Entonces, la Revolución Argelina, me encontré él con ese camarada, a la vez con Larrañaga, y a la vez con la Revolución Argelina, con el Frente de Liberación Nacional. Dije, bueno, esto es el comunismo, es esto. ¿Y qué hicimos? Le invitamos a venir a Bilbao. Y visitamos, le he dicho ahí, le enseñamos, la sección sindical del AB nos permitió ver, yo creo que una de las últimas coladas de Altos Hornos de Vizcaya, que era una cosa dantesca, ¿no? Todo oscuro, hay una cosa tremenda, incandescente, y André Moine ahí, todo contento, nosotros más felices que unas castañuelas, de retribuirle la solidaridad con nuestros abuelos, porque él, y probablemente él participa en el paso de frontera de los brigadistas internacionales por ahí. Y Tito estaba cerca de por ahí. El camarada yugoslavo era el encargado por la internacional de que los héroes de las brigadas internacionales, antes de que cayese Irún y después no se sabe por dónde, pasasen a esa epopeya que no se merece un libro, se merece una enciclopedia, canciones y las poesías más puras que se puedan haber escrito, ¿no? Pues ahí estaban. Y entonces me encontré con la gente que había recibido a Larrañaga después de una epopeya increíble. Y me dijo un camarada, mire, ¿ve usted esta mesa? ¿Ve usted ese hueco? Ese hueco está porque Larrañaga le dio una hostia así a una nuez y rompió la nuez encima de la mesa. Ese hueco lo dejó Larrañaga. Larrañaga está muerto el 20 de enero del año 42. Yo vi el hueco de la nuez, de la hostia que dio Jesús Larrañaga a la mesa, ¿no? O sea, yo fui siguiendo la pista y me sirvió mucho. Yo fui muy feliz dándole vida al camarada Jesús Larrañaga Churruca. Él decía, su madre decía que descendía del oficial Churruca de Motrico que participó en la batalla de Trafalgar, pero a lo mejor es un cuento, porque mi abuela paterna decía que era descendiente del Cano. Entonces, yo no sé, Xavina Zubizarreta el Cano, yo soy descendiente del Cano. Era mi abuela, la mona Xavina, que yo quería la hostia, y con eso es suficiente. Pero él decía, yo soy Churruca por el oficial de la Marina, que aparece en las obras de Benito Pérez Galdós, me parece, ¿no? Bueno, pero desde luego Larrañaga tiene un carisma fuera de lo común. No sé si ponerme a leer aquí las cosas para terminar de que os durmáis, pero él consigue agrupar en Donosti a lo que ya existía de núcleo. Incluso está el nombre ahí del verdadero pionero del comunismo en Donosti, que no es Larrañaga. Larrañaga es como la siguiente generación, se agrupan un poco, son trabajadores de varios sectores, interviene en la creación de la Federación Local de Sociedades Obreras de San Sebastián. Y una de las actividades que hacen es reivindicar los derechos de los parados, de los desempleados. ¿Y qué hacían? Organizaban, convocaban a los trabajadores en el desempleo y de manera militante acudían a algunos restaurantes, pedían el menú y a la hora de pagar decían, no vamos a pagar. Somos los trabajadores parados y le pedimos al ayuntamiento que o nos dé trabajo o nos permita comer. Ah, ¿cómo es eso? No, es así, no. Venían unos guardias y les pegaban, ponían en con el embés de los sables, bla, bla, bla. Entonces, mientras iban caminando a la inspección de la Guardia Municipal, decían, nosotros somos trabajadores en paro, estamos en el paro, exigimos una tabla reivindicativa al ayuntamiento, que era leche gratuita para los hijos de los parados. O sea, las actividades en las que el comunismo donostiarra fue creciendo al calor del liderazgo, no solo de Jesús, del Zapirain. Él decía que una de las actividades sociales era ir a las sidrerías. Todavía quedan en Hernani, en Ulía hay en Cerraúna, en Astigarraga. Bueno, no sé si habéis ido allí, ahora es un sitio poco frío, pero es verdad que la sociabilidad de las cuadrillas los fines de semana era ir a beber sidra y comer. Entonces iban allí
Entonces cantaban en euskera, parece que Jesús cantaba muy bien, la gente se acercaba y cuando se acercaba les empezaban a hablar del comunismo a la gente. ¿Sí? Sí, sí. No, ahí no había internet, no había nada, y ahí acercándose, crear organización, vender en el bulevar el periódico y dándose de hostias con los fachas. Con los fachas. Uno de los cuales seguramente era mi abuelo materno. O sea, yo tengo un abuelo paterno republicano, una abuela paterna nacionalista vasca y un abuelo materno falangista. En mi casa mucho no se hablaba de política, en Navidad ni nunca, podéis imaginar cómo es la cosa. Y yo he salido como he salido, pero con la complicidad de mi padre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En fin, el caso es que Larrañaga es un dirigente carismático, perfectamente euskaldún, enseñado por los jesuitas la declamación, con un compromiso. Es un hombre del comunismo lo más puro que ha habido. No son los orígenes que van madurando, es un comunismo que se gana el prestigio de la gente. Aquí están los mítines en el frontón Urumea y en diversos espacios, sí, pidiendo la amnistía, etcétera, ¿no? Bueno, la guerra cambia el escenario, cae la estructura de Estado republicana, no ganan los fascistas y se crea una estructura, no sé, revolucionaria, pero por lo menos un embrión de Estado antifascista del Frente Popular más el PNV y SOF, que es Solidario de Obreros Vascos, lo que se llama ELA, entonces Solidario de Obreros Vascos, ¿no? Entonces hay una unidad. Larrañaga es el comisario de guerra. Yo me estuve leyendo, incauta en la Junta de Defensa, porque la Junta de Defensa recupera el nombre que tienen estructuras creadas en la guerra contra Napoleón, de 1808, ¿sí? En varias provincias eran juntas de defensa contra Napoleón, y aquí se creó una Junta de Defensa de Guipúzcoa contra el fascismo, contra el enemigo igual de extranjero. Lo que pasa que, claro, aquí dice Miguel de Amilibia que le contó un dirigente muy importante del PNV, Manuel Irujo, que luego fue presidente, ministro de Justicia del gobierno de Azaña, le dijo, mira, han entrado aquí unos requetés en Oyarzun que no hablaban castellano y nos han matado a 15 del PNV, los tenemos ahí presos, es el drama. Venían unos requetés del Baztán que no hablaban castellano, hablaban euskera, ¿no? Por la avenida de Navarra, es decir, ya en septiembre el enemigo bien asentado en Navarra, donde según las fuentes el fascismo tiene una fuerte implantación social, donde más implantación social que tiene la rebelión fascista es en Navarra, por el trabajo que hace la Iglesia de agrupar a la masa popular carlista, ¿no? En forma de milicias paramilitares que se llaman los requetés. Entonces, Pamplona, Iruña, Navarra, los enemigos del, como decía con mucha sorna mi abuelo paterno, el glorioso alzamiento, pero eso lo decía con socarronería bilbaína, él había nacido en Bilbao, pues mata rápidamente a todos los que no son afectos al alzamiento, en fin. Y inmediatamente lo que hacen es desplazar tropas para invadir Navarra por el sur, Navarra por el norte. Es muy importante para el enemigo cortar el vínculo de la República Española con la República Francesa. Tomar el Bidasoa y después tomar Donosti. Y vienen requetés, vienen falangistas, vienen legionarios, dirigidos por el coronel Biorley, que es un militar africanista que se lo carga a un internacionalista francés en el puente internacional de Bidasoa, pero lamentablemente nuestras fuerzas no tienen una estructura militar suficiente, ¿no? De manera que perdemos la batalla de Irún, pierde la República la batalla de Irún, y van avanzando, vía Oyarzún, y finalmente el 13 de septiembre someten a dominio, asaltan la ciudad, mi ciudad natal, ¿no? De Donosti San Sebastián, y lamentablemente las fuerzas
del Partido Comunista, del Frente Popular y del Partido Nacionalista Vasco, los no afectos se retiran. Pero tan increíble es la cosa que, aun habiendo mucho tiempo para que todos los comprometidos, vamos a decir, en la defensa de la República y de la legalidad republicana y de la lucha antifascista, todos se retiran para establecer en Éibar, ¿no? Primero tratan de hacerlo en Orio, el frente se establece en Éibar unos cuantos meses, y los fascistas mataron a 300 de los tierras. Mi amona Xabina le escucha a un falangista, estando mi padre en un coche de niños, ¿no? El septiembre del 36, hemos pasado el peine ancho, ahora vamos a pasar el peine estrecho. Pero no hay militantes. ¿A quién mataron? Pues ¿a qué coño mataron estos señores? ¿No? Y luego además unos carteles con la bandera monarco-franquista, que es la bandera oficial con los colores oficiales del Reino de España, rojo, amarillo y rojo. Si eres español, habla español. Entonces, imaginaros el euskera que yo he aprendido en mi casa. Cuando mi abuela materna le cuesta mucho hablar en castellano, Felisa Echeveste, y mi abuela paterna se llama Sabino, en honor a Sabino Arana. Y la primera icurriña que veo es en su misal, su libro de misa. Pero euskera, imagínate. Luego encima mi abuelo me decía maqueto. Dice, coño, pero si no me enseñas euskera, ¿cómo voy a ser yo maqueto? Con 8 años me crea mi abuelo Antonio, estos bilbaínos es que sois la hostia. Me meto con mi abuelo, perdón, Antonio, que le quería mucho también, es una broma. En fin, un drama, pero Larrañaga nunca deja de luchar, y Larrañaga se convierte en el dirigente comunista más importante, y los comunistas crean los batallones más firmes del ejército vasco. Entonces, aunque el Partido Comunista es una estructura pequeña, la política acertada, su trabajo de masas, le hace disparar su capacidad organizativa. ¿Quién es el dirigente militar? Es Jesús Larrañaga. Jesús Larrañaga ha conseguido eso, aplastar la rebelión. Yo me encuentro, una de las personas a las que interrogo, el camarada Félix Cuenca, que entonces, cuando yo lo interrogo, es el presidente de la Federación de Jubilados de Comisiones Obreras de Guipúzcoa. Ellos siguieron a Carrillo y entonces estaban en el PSOE. Muy bien, vaya. Y me dice, olor a pólvora, recibimos las órdenes, Larrañaga me dijo, entra con tu gente, no hay que dejar un facha vivo. Y todos los jefes de la rebelión, jefes de la falange, jefes de la policía, jefes de la Guardia Civil, jefes militares, se los echaron al pico, decimos en Venezuela. Nosotros no elegimos la violencia, pero en la violencia era o ellos o nosotros. O ellos o nosotros. En la cárcel de Ondarreta, ahí se quedaron. Por orden de Larrañaga. Ley de la guerra. Nosotros no elegimos la guerra. No elegimos la guerra. No nos levantamos el 18 de julio y no empezamos a matar gente. Pero una vez que ellos abren la caja de Pandora de la violencia, había que responder con la violencia revolucionaria, republicana y justiciera. Se llama legítima defensa. En el derecho yo creo que está reconocida hace un tiempito. Creo que hasta Julio, el derecho romano ya lo reconoce. Entonces, Guáramo, porque Larrañaga no era ningún asesino. Yo tengo aquí las cartas que él escribe cuando está a punto de ser fusilado, están aquí. Larrañaga era un tipo de una sensibilidad poética realmente. Antes de ser fusilado, le escribe a su hija, ¿no? Querida hijita, que se llama Rosa, por Rosa Luxemburgo, Aitacho va a morir dentro de breves momentos. Mis amigos y tus hermanitos Miren y Tatín te dirán quién fue tu padre y por qué lo mataron. Sé buena como lo fue Aitacho y mejora su trabajo para el bienestar, el progreso y la felicidad de todos. Agur, Rosita. Nere alaba Maitía, te abraza y te besa fuertemente tu Aitacho Jesús. Es decir, un hombre íntegro, integral, duro cuando había que ser. Jesús participa, como digo, en todas las luchas del Frente Norte, porque si el nacionalismo burgués se entrega en Santoña, ellos no. Ellos siguieron y la lucha a muerte. Es decir, Guipúzcoa, Vizcaya hasta que cae, parece que
José Antonio de Aguirre, hoy he estado en la casa en la que nació José Antonio de Aguirre, me ha llevado mi amigo Alex. Se cuenta la anécdota que en el desfile de las fuerzas republicanas frente al Hotel Carlton, cuando estaba saludando a las fuerzas republicanas y antifascistas y nacionalistas vascas, José Antonio de Aguirre, siendo ya presidente de la autonomía, le dio un saludo personal a Larrañaga, que iba al frente del batallón Larrañaga. ¡Opa, Jesús! Jesús se hizo respetar y reconocer por los que no eran tampoco del Partido Comunista. En fin, pero cae, el PNV se entrega, aún así los fusilan, y él sigue hasta Asturias. Pero antes han enviado a guipuzcoanos, milicianos comunistas, a tratar de salvar el cerco, o tratar de salvar el asedio, mejor dicho, del traidor Aranda. El Aranda es un militar que se había levantado en Gijón, o en Oviedo, no me acuerdo, creo que en Oviedo, y había resistido a todos los intentos de las fuerzas republicanas de derrotarlo. Entonces, los asturianos han venido aquí a ayudarnos, y Larrañaga, el año 37, envía la gente del batallón Larrañaga a Asturias. Por eso yo estuve allí, tengo algunas fotos en los altos del Mazuco, que es donde hubo una batalla entre los fascistas, sobre todo la aviación de la Legión Cóndor y los batallones guipuzcoanos. Aquí estaban enterrados algunos guipuzcoanos del batallón Larrañaga, ¿no? Pero la retirada es hasta el puerto del Musel, y ahí algunos a la guerrilla, otros a Francia, de Francia, vuelta a muchos guipuzcoanos y vizcaínos, volvieron al frente republicano, que era Cataluña. Cataluña, Aragón, Valencia, hasta el final, ¿no? Es el gobierno de Madrid, lo nombra comisario de división, pero eso a José Antonio de Aguirre no le gusta mucho. Creo que no se inscribe en el boletín oficial o en el diario oficial del Ministerio de la Guerra, pero bueno, creo que Largo Caballero le nombra comisario de división. Encontré bastantes documentos sobre los méritos militares. Hay unos del capitán Ciutat, que es un militar comunista, pero un militar, digamos, regular. El comunismo también se acerca a oficiales, por ejemplo, el jefe de aviación es un militar alavés de origen noble, Hidalgo de Cisneros, gente de la carrera militar, pero que se acerca, se convierte en militante del Partido Comunista. El Partido Comunista obtiene entre los antifascistas un prestigio enorme, gracias al guáramo y a la inteligencia política de cuadros extraordinarios creados por el partido, como Jesús Larrañaga. Dicen que Ciutat dice, mira, tomar el cuartel, había 4.000 soldados y 38 cañones en los cuarteles de Loyola. Entonces, hasta un general experimentado en Donosti se hubiese pensado bastante el rodear y el rendir 2 cuarteles con 4.000 soldados, bien pertrechados. Bueno, pues Larrañaga consiguió matarlos. Miguel de Melivia dice que vino una avioneta desde Bilbao, les echó una bomba y se asustaron. Nos tenemos que rendir solo ante oficiales y fuerzas regulares. Fuerzas regulares, claro, los milicianos de Guía y los obreros de Donosti, ¿qué gente regular? Bueno, pues ahí dieron muchos, acabaron. El gobernador militar era Carrasco Melivia, era primo de Miguel de Melivia. Lo fusilamos igual. No lo fusilamos, lo fusilamos. No había nacido yo, pero no importa, me sumo a aquello. Entonces, Larrañaga se incorpora al primer núcleo del Comité Central del Partido Comunista de España, que es designado para reconstruir la organización en total clandestinidad, bajo las condiciones de la más férrea dictadura. Llegan a México 5 camaradas, 2 son guipuzcoanos, Imanol Asarta y Jesús Larrañaga. El miembro de más alto nivel es Isidoro Diegues, y hay algunos otros camaradas, no recuerdo los nombres, ¿no? Pero la dictadura de Salazar los entrega al régimen de Franco. Entonces aquí la policía me entregó, por cumplir los actos del juicio. Archivo Central, excelentísimo señor, me dice así: compulsada la presente copia concurrente con la original,
noviembre del 92, que es cuando lo recibo, pero esto no es de noviembre. Esto es, la fecha es 22 de mayo, tiene un sello de 22 de mayo del 44, pero ya la dejé, en fin. Amnistiados, antecedentes, Jesús Larrañaga. Los antecedentes, han amnistiado a Jesús Larrañaga en el 76, pero lo habían matado en el 42. Qué bien, gracias. Desde el cielo os está saludando Jesús Larrañaga, ¿no? En fin, estos son los materiales que me... Y luego la acusación, los hechos probados. Bueno, trataron de hacer un paripé de proceso legal, proceso militar, en el que ya estaban condenados a muerte antes de empezar el juicio, ¿no? Número 4414 en San Sebastián, a 5 de noviembre 1979, notario de estación, yo no sé qué es esto, pero bueno, créanme que está la firma de Jesús Larrañaga, rigurosamente incomunicado, Jefatura Superior de Policía, ruego, esto es de octubre del año 41, y es la firma que tiene él de entrada en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, 1941, donde él estuvo preso en un centro que cuando yo estuve era el Colegio de los Escolapios de Madrid, convertido en un campo de concentración para los prisioneros republicanos, ¿no? Firma de Larrañaga en el documento de ingreso en comisaría de Madrid del 8 de octubre, en fin. Yo me pondría a lo mejor a leer algunas cositas, pero yo no sé si es procedente que lea muchas cosas o no, o pasamos a un cierto diálogo al respecto de estos asuntos. Quizás va a ser más fresco, me pongo a su disposición, si todavía les queda algo de... ¿Te vas a leer la de la familia? Ah, bueno, la de la familia, pero tengo una cosa, quizás os suena Santiago Carrillo. ¿Lo conocéis? Sois tan jóvenes que no sé yo. Santiago Carrillo me respondió a unas preguntas que le hice el 27 de diciembre del año 93. Señor don José Antonio Ejido, Donostia, aunque con retraso contesto su cuestionario sobre el gran luchador que fue Larrañaga. Esto es Santiago Carrillo. Y me dice, conocí a Jesús Larrañaga en el 36, creo que hacia marzo en una reunión del Comité Central del Partido Comunista de España a la que yo había sido invitado. Le traté en ocasión de un mitin de unificación de las juventudes socialistas y comunistas, creo que en Alsasua. Larrañaga apoyó activamente todo el proceso de unificación, particularmente en el País Vasco. En efecto, en 1939 organizó la salida de España a Francia de mi primera compañera y de mi hija, que habían conseguido pasar sin que su personalidad fuera descubierta por el campo de concentración de Albatera. Durante la Guerra Civil nos vimos en las reuniones del Comité Central y en algún frente. En la polémica con Astigarrabía tengo entendido que Larrañaga defendió la posición del Comité Central del partido y fue crítico para aquel. Sin embargo, no puedo proporcionarle ningún detalle, pues durante buena parte de yo no estaba aún en el partido. Bueno, Ejido molestando un poco, haciendo preguntas, en fin, de polémicas internas. Mi opinión sobre Larrañaga no puede ser mejor. Tenía una enorme simpatía y carisma y desde luego era un hombre muy valeroso y modesto, entregado plenamente a la causa. El partido le consideraba como uno de los mejores hombres. En 1941 fue enviado a España para hacerse cargo de la dirección del partido en el interior. Yo no participé en esta decisión, pues no me hallaba todavía en América. Pero esta tarea muestra claramente la confianza que depositaba el partido en él. Su pérdida fue una tragedia, pues pienso que tenía un gran porvenir político. Siempre hemos considerado un ejemplo para todos los militantes comunistas. Poco más puedo decirle, lamentándolo mucho. De los camaradas que permanecen vivos, creo que quien mejor lo conoció fue Sebastián Zapirain, al que supongo habrá consultado usted. Cordialmente suyo, Santiago Carrillo. Y luego su familia me escribió una cosa, si habla muy bien de mí, ya no, ni me acuerdo, lo omitiré porque tampoco quiero ponerme muchas flores a mí mismo. José Antonio Ejido, tal, Donosti, tal. Querido José Antonio, hemos recibido tu carta, así como el libro, me parece que has tenido un acierto con el nuevo formato, es cómodo y fácil de llevar y leer en cualquier sitio, el texto es perfecto, nos ha gustado mucho a todos, siendo tuyo nos gusta todo. Por lo visto se está haciendo bien, en la librería Jaquincha ya no quedaban ejemplares, cuando hemos ido a comprarlo supongo que esto es halagador para ti. Siempre he estado orgullosa de Jesús y ahora toda la familia se siente honrada con tu amistad y cariño, te queremos, eres inteligente, mi hermano
Jesús fue un gran amigo y consejero, aunque me consintiera, esta es la sobrina de él, Maribel, aunque me consintiera mucho, siempre supo hacerme ver el lado correcto de las cosas. Trabajas mucho, yo te deseo mucha suerte, espero que vivan tus padres mucho tiempo, eres un sol, te quiere tu amiga Maribel Larrañaga. Bueno, pues, ¿qué más? Nada más, ¿no? Hemos hecho un viajecito, Miguel Alemán.